Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oramos. Dios y Padre de verdad, a ti clamamos en esta tarde por tu auxilio. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad como hombres, como seres humanos, aún con la mancha de pecado en nuestras mentes y en nuestros corazones, a rendirnos a ti, Señor, en humildad, reconociendo la maravilla de tu precioso evangelio que nos ha traído a la luz admirable, que nos ha sacado de las tinieblas al amor y a la comunión con nuestro Dios. Señor, permítenos como creyentes observar las advertencias que tú haces en tu palabra. Así, Señor, defender la verdad, como otros lo han hecho en otros tiempos, para la gloria de tu nombre y para el avance de tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Una vez más, y creo que por última, en algún tiempo vendremos a este pasaje que hemos estado mencionando, y aunque no ha sido una exégesis directa del pasaje, lo he tomado como base para hablar de otros evangelios. Esta es la novena exposición en una serie de exposiciones acerca de otras perspectivas, acerca de otras falsas cosmovisiones, otras formas religiosas y de pensamiento que se encuentran en medio de nosotros, en medio de nuestros días. Es importante que al leer nuevamente este pasaje, recordemos que es probablemente uno de los pasajes, una de las porciones de la palabra más intensas que encontramos en la Biblia. El apóstol Pablo se encuentra maravillado, se encuentra perplejo, se encuentra anonadado de que tan pronto esta iglesia en Galacia se encuentre apartándose del evangelio verdadero que él les expuso en primera instancia y se encuentren siguiendo evangelios diferentes. Pero debemos comprender que más que un regaño y un levantar la voz por querer hacerlo solamente, el apóstol se encuentra hablándoles como un padre. Como un padre que habla a sus hijos al verlos caminando hacia un precipicio. Su corazón pastoral se encuentra en esas palabras, en esas frases que vemos ahí. Sí, él declara maldición sobre los que predican otros evangelios. Pero el hecho de hacerlo con tal fuerza es porque no desea en ninguna manera que alguno de los que ha dicho creer en la verdad del evangelio se vuelva hacia esas falsas doctrinas. Debemos leerlo casi como el padre que se encuentra viendo a su hijo dirigirse hacia un precipicio. ¡Detente, detente! ¡Te vas a caer! Tal vez suene duro, suene fuerte, su voz impacte,
Pero lo que se encuentra diciéndoles es: pongan atención al peligro que está frente a ustedes. Nuevamente, ese es el anuncio que el Señor nos hace hoy. A nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, que profesamos la fe en el Evangelio de la gracia de Cristo, quien nos ha salvado de nuestros pecados, el Señor nos advierte con estas palabras que ha dejado en su palabra revelada hoy en día, para que prestemos atención, para que no nos dejemos llevar por vientos de doctrina y por cosmovisiones y religiones que se alejan de la verdad única del Evangelio. En esta tarde estaremos hablando acerca del ateísmo y el secularismo. ¿Qué son el ateísmo y el secularismo? Tal vez algunos hayamos escuchado esas palabras en medio de nosotros. Tal vez alguien que conocemos se profesa y dice: gracias a Dios, yo soy ateo. Bueno, el ateísmo y el secularismo son dos cosmovisiones filosóficas bastante modernas, pero de gran influencia. Estas nuevamente, como la nueva era, nuestra clase anterior, la semana pasada, no se definen a sí mismas como religiones organizadas. Estas cosmovisiones filosóficas, a pesar de que son algo diferentes entre sí, son particularmente, se llaman antirreligiosas. Pero ya veremos qué son realmente. Quienes defienden al ateísmo rechazan el teísmo y la religión. Ellos se proclaman a sí mismos como ateos. A, una preposición que da lugar a una negación, que da lugar al ateísmo. Ellos dicen no Dios, ¿verdad? Ellos niegan a Dios, dicen no hay Dios. A diferencia del agnosticismo, que dice, bueno, yo no estoy seguro si hay Dios, pero no lo puedo afirmar. El ateísmo, al contrario al agnosticismo, dice, yo sé que de fijo no hay Dios. El secularismo, por otra parte, rechaza la presencia del teísmo o de una visión o de una cosmovisión en la cual la religión se hace presente en las instituciones políticas y sociales. El secularismo rechaza la religión en medio de la política y la sociedad. Muchos dirán, muchos secularistas son reconocidos por la frase política y religión son aparte, a pesar de que tienen grandes convicciones religiosas que ellos sí pueden implementar en sus nociones políticas. Todos los ateos se declaran secularistas. Sin embargo, no todos los secularistas se declaran ateos. Se estima que una cantidad cercana a los 500 millones de personas en el mundo entero no profesan una creencia específica en una deidad. 500 millones de personas. Una cantidad considerable. Esto incluye entre 200 y 400 millones de residentes de países como Rusia, China y cerca de 30 millones de profesantes en los Estados Unidos. Latinoamérica en sí ha venido acrecentándose el número de profesantes del ateísmo. Pero ya veremos cómo muchos de ellos terminan con profundas convicciones religiosas. Si bien desde Adán
Ha habido diversas filosofías que podríamos considerar como anti-Dios o contra Dios. El ateísmo y el secularismo, tal como los conocemos hoy en día, se originaron en la Ilustración. Esta época del siglo XVIII, donde personas como John Locke, Isaac Newton, Immanuel Kant, Wolfgang Goethe, Voltaire, Rousseau y Adam Smith dieron lugar en medio de sus ideas de la Ilustración, a pesar de que ninguno de ellos era expresamente ateo, sino más bien deístas, dieron lugar, abrieron paso, camino para el ateísmo. El gran énfasis de esta época de la Ilustración, el siglo XVIII, fue en la razón y el individualismo. En la razón y el individualismo. Esto oponiéndose a la tradición religiosa. Muchas veces impulsaron la expansión del deísmo o del panteísmo y finalmente el ateísmo. Particularmente en Francia fue la que vio una mayor exposición o impulso por parte de sus creencias a dar lugar a las ideas que luego se propagaron como ateas. Pero ¿qué ocurrió en Francia en el siglo XVIII? Bueno, a finales del siglo XVIII se da la Revolución Francesa. Esta no fue sino el nacimiento de lo que vino preparándose durante todo ese siglo. La Ilustración en Francia impulsó el ateísmo y el secularismo como lo conocemos en Occidente. Hombres como el barón Paul Henry Thierry Holbach, un intelectual ateo, enseñó una forma de metafísica mecanicista que sirvió como el amarre de teorías que dio lugar a un movimiento ateo moderno. Holbach dedicó 2 obras a la defensa y propagación del ateísmo. Sus libros fueron el Système de la Nature, o el Sistema de la Naturaleza, y le bon sens, o el buen sentido. Su contemporáneo Denis Diderot lo ayudó en la producción del Système de la Nature, un libro muy ateo y muy materialista. Diderot en sí mismo fue quien definió o dio una definición moderna del ateísmo y la incluyó en su enciclopedia. Con la propagación y el auge de la revolución científica, de interpretaciones materialistas del origen del universo, estas ideas en contra de Dios fueron más y más penetrando en medio de la sociedad. En consecuencia, la publicación del origen de las especies de Charles Darwin para 1859 fue aprovechada por los ateos como la justificación científica para su cosmovisión. Previo a Darwin, los ateos no encontraban en qué fundamentar su fe. Pero después de su libro acerca del origen de las especies, encontraron ese peldaño que necesitaban para darle fuerza e impulso a sus consideraciones ateas. Esta obra de Darwin fomentó las agendas secularistas en la mayor parte de países occidentales y particularmente a través de la aplicación de los principios de Darwin por parte de Karl Marx a sus teorías políticas y económicas. Marx, en su libro El Capital, apeló a las contribuciones de Darwin, a pesar de que Darwin no apoyó el uso que Marx le dio a su filosofía para la propagación de su socialismo
político y económico. El auge del secularismo puede vincularse directamente con la influencia que tuvo Charles Darwin en los escritos de Marx. Marx probablemente lo podamos considerar como uno de los mayores exponentes del ateísmo. Gran Bretaña, en Estados Unidos y aún hasta Latinoamérica. Esto llevó a la expansión y popularización del ateísmo y el secularismo durante las últimas décadas. Russell se dio a la tarea de allanar el camino para lo que hoy se conoce como el movimiento del nuevo ateísmo. Esta es una forma contemporánea de apologética atea popularizada por hombres como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris y Christopher Hitchens. Estos hombres hablan en contra de todo lo que sea llamado Dios. Dawkins publicó su libro llamado El espejismo de Dios en el 2006. Y este fue un éxito de ventas en Estados Unidos. De hecho, para ese año fue el segundo libro más vendido en Amazon. El nuevo ateísmo se distingue de las formas más antiguas de ateísmo en que no solamente se rechaza la creencia de Dios, sino que también es hostil y antagonista a quienes tengan creencias religiosas. El término secularismo fue mencionado por primera vez por George Holyoake a mediados del siglo XIX en su obra Principios del secularismo. Y Holyoake definió al secularismo de esta manera, diciendo: el secularismo es una serie de principios destinados a orientar a quienes consideran la teología indefinida, inadecuada y poco fiable. Reemplaza a la teología que
Considera principalmente la vida como una necesidad pecaminosa, como un escenario de tribulación por el que pasamos a un mundo mejor. Si bien el secularismo se extendió por Europa durante el siglo XVIII, tardó más, un siglo casi, en arraigarse en el norte de América y llegando a Latinoamérica a finales de este siglo, del siglo pasado. En 1963, un caso particular en Estados Unidos dictaminó en el distrito escolar de Abington contra Chempt que la lectura de la Biblia y la oración patrocinadas por las escuelas eran inconstitucionales. Esto fue cuando la Biblia fue sacada de las escuelas en los Estados Unidos. Tal vez no lo recordemos, no estuvimos ahí, pero fue un hito, algo que marcó la diferencia entre antes y después, particularmente en la sociedad de los Estados Unidos. ¿Quiénes son o han sido figuras claves en el ateísmo? Bueno, para nuestra época ya mencioné algunos. Richard Dawkins, quien aún está vivo. Daniel Dennett, quien murió en el 2024. Sam Harris, interesantemente, este hombre que se llama ateo, que ha hecho gran esfuerzo por expandir la influencia del ateísmo, creó una aplicación para la meditación, la cual es muy exitosa. Y Christopher Hitchens, quien murió en el 2011. Si bien hay muchos otros filósofos, científicos, académicos, autores, políticos, artistas, activistas, que se declaran ateos o secularistas, algunos de los defensores más conocidos del ateísmo en los últimos años han sido famoso matemático Stephen Hawking y un físico teórico llamado Peter Singer. Estos hombres se han declarado ateos y han hecho todo lo posible en medio de su andar por expandir estas ideas al mundo entero. Bueno, ¿cuáles son las principales creencias del ateísmo y del secularismo? Bueno, para el ateísmo tal vez sea fácil. La negación de la existencia de Dios. El ateísmo se define por el rechazo intelectual a la creencia en la existencia de dioses en general y de un Dios monoteísta en forma particular. Muchos ateos diferencian entre ateísmo positivo y ateísmo negativo. El ateísmo positivo afirma la inexistencia de Dios. El ateísmo negativo es la ausencia o la falta de creencia en un Dios o dioses de forma particular. Algunos dicen, sí, no hay ningún Dios, y otros dicen, no creo en ningún Dios. Esa es la diferencia. El ateísmo negativo, por lo general, está relacionado al agnosticismo y sostiene que desconocemos la existencia de Dios. Algunos ateos negativos tienden a reconocer la creencia en la existencia de seres sobrenaturales. Ellos dicen, sí, es posible que existan seres sobrenaturales que hayan dado lugar al universo como lo conocemos, pero rechazan total y absolutamente la idea de que un ser sobrenatural último y autoexistente fue quien creó todas las cosas. Ellos dicen, puedo creer en que exista un ser sobrenatural o seres sobrenaturales, en alienígenas que plantaron la semilla en este mundo y que dieron lugar al mundo que conocemos, a las personas y a la vida en este lugar.
Pero no fue un ser soberano y sobrenatural único. El ateísmo es esencialmente la conclusión lógica que da lugar al materialismo. La idea de que todo lo que existe está compuesto solamente de materia física. Además, el ateísmo cree en la teoría materialista de la vida. La creencia de una visión materialista del mundo es fundamental para todas las formas de ateísmo. La mayoría de las teorías evolutivas sobre el origen están relacionadas, ligadas a una filosofía atea. Aunque los ateos ofrecen diversas explicaciones acerca del origen del universo, todos rechazan el creacionismo. Una visión materialista del universo coincide con el rechazo ateo de un propósito ordenado y una ética trascendental. Hermann Bavinck lo explicó de la siguiente manera. Dijo, el materialismo afirma que las cosas carecen de propósito y que la interpretación teleológica, o sea, de propósito, intencionada de la naturaleza, debe dar paso a la mecánica meramente descriptiva. En otras palabras, Bavinck dijo que el materialismo dice, nada tiene propósito y todo surgió al azar. Eso es parte de lo que el materialismo afirma como base. Mientras que el cristianismo bíblico enseña que existe un propósito divino para este mundo creado. El ateísmo rechaza cualquier necesidad de estructurar la realidad según ese estándar trascendental o de creer de que el universo en sí tiene un propósito. Los ateos tienden a reconocer la necesidad de una ética social, pero rechazan la idea de una ética basada en una persona o un estándar divino, trascendente. Rechazan a Dios como el dador de ese propósito y de esa ley moral. Por otra parte, el secularismo afirma que no hay ninguna autoridad excepto la razón humana. El principio fundamental del secularismo es creer en la autonomía de la razón humana. Es decir, la razón humana es el estándar final de todas las cosas. El secularismo es una religión fundamentalmente anti-revelación. Rechazan la revelación. Los seguidores del secularismo creen que poseen todo lo necesario en sí mismos para interpretar y estructurar con precisión el mundo que los rodea. Todo está en la mente. Todo está en la razón. El secularismo profesa una neutralidad social y política. El secularismo como filosofía promueve la idea de una neutralidad estatal. Todos lo hemos escuchado. Es una idea común en nuestros días. Dicen, por lo tanto, el Estado debe permanecer absolutamente libre de la influencia de la Iglesia y de la religión en general. Los secularistas rechazan la idea de que la Iglesia u otras instituciones religiosas puedan tener voz y voto en las decisiones del Estado y en sus instituciones. Lo hemos escuchado y suena en medio de nosotros. Es una frase que resuena en nuestros días. La división entre el Estado y la Iglesia. ¿Por qué la gente tiende a creer estas enseñanzas? Bueno, la humanidad caída
busca autonomía absoluta. Desde el Edén, el engaño de Satanás a las mentes de los hombres sigue siendo el mismo. Seréis dioses. Ustedes pueden ser como Dios. Dejen de creer en ese. Crean en ustedes mismos. El engaño es el mismo. La mentira es la misma. Una y otra vez es la misma. Con esto promueven que la mayor expresión de autonomía es la libertad de las limitaciones de la autoridad y del gobierno divinos. El ateísmo es en sí la máxima expresión del desapego filosófico de la responsabilidad y la culpabilidad moral que las personas tienen delante del Dios creador. El secularismo es la máxima expresión social de la liberación del gobierno. Siendo liberado de toda atadura de Dios. ¿Cómo podemos comparar las ideas del ateísmo y del secularismo frente a lo que Dios ha revelado en su palabra? Bueno, podemos entender y ver que Dios es en primera instancia autoexistente. Cuando Dios se reveló a Moisés, usó la expresión particular que encontramos en Éxodo 3:14, yo soy. Dios se reveló a sí mismo como el yo soy el que soy. Yo soy hoy, yo fui por la eternidad y yo seré durante toda la eternidad. Yo soy. El Dios vivo y verdadero es ese ser autoexistente y no hay otro mayor. La razón humana no está por encima de Dios. Dios es infinito, es eterno, inmutable y autosuficiente en todas sus divinas perfecciones. Expresa nuestra confesión. A través de la naturaleza y la conciencia humana, Dios se ha revelado a todos. El Dios creador se ha revelado a la humanidad entera y por completo en la creación y en sus conciencias. Nadie puede rechazar la existencia de Dios por completo. La persona más atea y que más niegue en contra de Dios, conoce a Dios de la misma manera que usted y yo lo conocemos. Porque Él se ha revelado en su creación. ¿Cómo saben ellos que hay un Dios? Conocen en su conciencia, si no ha sido cauterizada por su pecado, y lo conocen mediante la creación existente. Dios se ha revelado a sí mismo. Él se ha dado a conocer. Y esto es muy importante para nosotros. Otra expresión de los ateos es que muchas veces ellos están dispuestos a aceptar dos cosas. Una, que Dios no existe, y en segundo lugar, que lo odian. Como explicó el apóstol Pablo en Romanos 1:20, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo a través de las cosas creadas. El problema es que las personas cambian naturalmente por el pecado la verdad de Dios por la mentira. Y reconocemos nosotros como creyentes que nadie puede salvarse mediante la revelación general de Dios en la creación.
y es necesaria la revelación especial. Sin embargo, todas las personas se enfrentan diariamente a una realidad. Todas las personas, hombres y mujeres que han pasado por este mundo, se enfrentan con que han sido hechas a imagen y semejanza de Dios. Y tienen que vivir en el mundo que Dios ha creado. Sí, es cierto, todos lo rechazan, muchos lo rechazan. Muchos rechazan la noción del Dios creador y rechazan el hecho de haber sido creados en su imagen. Pero día con día los vestigios que quedan de aquella creación que Dios hizo están en medio de ellos. Les toca enfrentarse a la verdad, a pesar de que supriman con injusticia la verdad. Además, la providencia. Las Escrituras nos enseñan que Dios creó el mundo mediante su palabra en 6 días. Otro de los intentos del ateísmo ha sido dar explicaciones acerca de cómo vino a darse el universo que conocemos. Y explican y dicen, bueno, es mediante el chance, mediante la suerte, mediante una serie de patrones al azar que nos traen a este punto donde nos encontramos hoy en día. Y entonces hacen cálculos y se extienden en el tiempo hacia atrás, diciendo, bueno, hace 40 millones de años todo empezó. Una vez que hacen las matemáticas, no les salen, entonces necesitan extenderse unos cientos de millones de años más. Después lo analizan y lo piensan con cautela y dicen, bueno, hay que sumarle otros 500 millones de años más hacia atrás para ver si nos dan las matemáticas. El asunto es que por chance o al azar es imposible. Es imposible que obtengamos el mundo que tenemos hoy en día mediante una serie sucesiva de cambios al azar. Si algo nos enseña la creación, es que esos cambios aleatorios o al azar tienden al caos y no al orden. Entonces se encuentran aún extendiendo el tiempo, intentando ver hasta dónde es posible que sus números les den para afirmar que todo ha sucedido mediante una serie de cambios al azar. Cuando Dios se reveló a Job, le preguntó de esta manera, perdón hermano, me adelanto. ¿Dónde estabas yo? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? El Dios triuno y autosuficiente, eternamente existente, es anterior a todas las cosas y por medio de Él todo ha sido creado. Las Escrituras nos enseñan que Él sustenta y sostiene, Él guía el universo con la palabra de su poder. Dios también guía todos los asuntos de su creación para que llegue al fin, al propósito al cual Él la creó. Nada sucede al azar. Dios guía todas las cosas con su mano poderosa.
Y al fin y al cabo, todas las cosas llegarán al punto que su decreto ha determinado en su plan perfecto, en el cual llevará y conciliará todas las cosas en el día final. Al contrario, el secularismo vimos que se opone a una revelación especial, sobrenatural. Pero desde el principio el hombre ha necesitado la revelación especial de Dios. Las palabras que Dios pronuncia, además de su revelación en la conciencia y en la naturaleza, el hombre las necesita para poder interpretar adecuadamente el mundo que le rodea. Cuando Dios le dio a Adán el mandato en el jardín de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, le estaba enseñando que no podía comprender verdaderamente la revelación general que Dios le había dado sin una revelación especial. El Señor plantó un huerto, el cual era revelación general para Adán y para su posteridad. Adán podía comer de lo que fuera si no le hubiese sido dado explícitamente un mandato, una orden de no comer de un árbol en particular. Adán necesitó desde el principio ser enseñado con revelación especial. Esto también lo vemos en el mandato de creación que Dios le dio a Adán y a Eva al crearlos, cuando les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sí, el hombre necesitó la revelación especial de Dios en la creación. Cuanto más la necesita el hombre ahora caído. Necesitamos la revelación especial de Dios no solamente para comprender la voluntad de Dios y el significado del mundo que nos rodea, sino también para llegar a un conocimiento salvador de Él. Necesitamos la revelación especial. Hoy, la revelación especial de Dios, Él nos la ha dado de forma escrita a través de los hombres que Él ha utilizado en el transcurso del tiempo. La tenemos contenida en las Sagradas Escrituras, a las cuales tenemos acceso. Su palabra revelada. Otra de las cosas que podemos separarnos o distinguirnos o negar del secularismo es el hecho de que no hay neutralidad. La Biblia nos enseña que Dios es rey sobre toda la tierra y que reina sobre las naciones. No hay nada en este mundo que no esté sujeto a la soberanía de Dios y al dominio de Dios. Dios creó este mundo para sí mismo. El Señor es quien proclama: mío es el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, es el deber del hombre de hacer todo para su gloria. Si bien Dios ha diferenciado las esferas de gobierno en este mundo, la iglesia no es el Estado no es la iglesia. No ha dejado ninguna parte del mundo creado solamente bajo el gobierno de los hombres. Recordemos, Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Al escuchar esa expresión, muchos podemos decir: bueno, sí, Él es Dios, pero debemos entenderlo con qué propósito Dios se llama a sí mismo el Rey de Reyes. Está diciendo: por encima de los gobiernos de la tierra, de los reyes y las autoridades que ustedes conocen y que son perceptibles para ustedes a la vista, por encima de sus presidentes, de sus magistrados, de sus alcaldes, me encuentro yo como Dios. Eso es lo que Él está diciendo.
Yo soy el gobernador de ellos. Yo ejerzo gobierno por sobre todas las autoridades terrenales. Eso es lo que el Señor está diciendo cuando se expresa de esa manera de sí mismo. La iglesia, el Señor la ha dado a este mundo y es de forma particular la manifestación especial de su reino en el mundo. Sin embargo, es una institución leudante. Deberíamos, como iglesia de Dios, influir en los aspectos de nuestra sociedad para la gloria de Dios. Bueno, alguno tal vez tenga sus dudas, aún hasta este momento. Hermano, si usted y yo no influimos en medio de nuestro ambiente, en medio de nuestra sociedad, de diferentes maneras en las que el Señor disponga, no estamos haciendo la labor a la cual el Señor nos llamó a hacer. El Señor nos llama como creyentes a predicar su evangelio. Y eso es una gran influencia social y política sobre el entorno en el que estamos. ¿Cómo puedo, a quienes se aferran a estas enseñanzas, compartirles el evangelio? Bueno, puedo centrarme en la gran pregunta, en la gran noción que ellos también tienen, y es en la duda existencial. La pregunta que debemos presentarle y con la cual debemos ser intrusivos, si tenemos alguna relación o alguna discusión o conversación con alguien que se proclama a sí mismo ateo, es hacerles la siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted que hay algo en vez de nada? ¿Por qué? Alguien que se aferra a una visión materialista de la vida no puede responder a esa pregunta. ¿Por qué existimos en lugar de no existir? Ellos no pueden responder por qué la materia existe en un principio. Al contrario, toda la existencia proviene de Dios, del Dios eternamente autoexistente. Cada efecto, sabemos, debe tener una causa, y el universo es claramente un efecto de una causa mayor. En última instancia, debe haber una primera causa que puso en marcha otros efectos que se convirtieron en causas de otros efectos y así sucesivamente. Esta primera causa es el Dios autoexistente, el que tiene el poder de estar en sí mismo, por sí mismo, para sí mismo. El único que es autoexistente y sin causa. Ahí antes de la siguiente pregunta, debemos entender que Dios no es un efecto en sí. Él es la causa de todas las cosas. Algunos dudan de la existencia de Dios porque se preguntan a sí mismos y dicen, bueno, ¿y entonces quién creó a Dios? Pero piensan de forma irracional, porque no estamos hablando de Dios como efecto, sino como causa principal de todas las cosas. Además, conversar o tener algún tipo de interacción con ateos, debemos centrarnos en temas de moralidad. Porque ahí moralmente tenemos la mejor mano. En una cosmovisión atea o secularista,
No puede haber y no hay un estándar objetivo de la realidad. Para nosotros, en las Escrituras, Dios nos ha dado una ética trascendental. Dios ha revelado su carácter a través de mandamientos de su ley moral y nos ha dado a conocer cuál es el estándar que como humanidad, como universo entero, estamos sujetos. Si los hombres rechazan la ley de Dios como una ética trascendental, vinculante para las personas, no hay forma de que las personas la reemplacen con algo más. Y que en última instancia esto sea vinculante para sí mismas y para la sociedad que los rodea. La respuesta a menudo de quienes se aferran al ateísmo es decir que eso está bien si la mayoría lo determina. Bueno, la mayoría en ciertas sociedades ha estado de acuerdo en quitar la vida de forma aleatoria, sin explicación, porque así le pareció a la gran mayoría. No hay una objetividad moral, no hay un estándar. Y como no hay un estándar, deben afirmar sus inconsistencias. Debemos buscar oportunidades con los secularistas, con los ateos, para discutir la necesidad de una ética trascendental. Debemos explicarles por qué no pueden juzgar la ética de otra sociedad o de otro individuo como incorrecto o malvado, a menos de que tengan una ética que pueda juzgar tanto su propia ética como la ética de los demás. Debemos explicarles que el hecho de que ellos juzgan la ética de los demás implica la existencia de un estándar normativo que está fuera de sí mismos, al cual pueden apelar para evaluar a otros. Hay un estándar de bien que supone que todas las personas, incluidos él mismo o ella misma, son responsables. Y ese estándar es Dios. Para nosotros es fácil afirmarlo. Dios ha dado su palabra, Dios se ha revelado, Dios ha revelado su carácter moral a través de mandamientos que nos ha dejado por escrito y los ha dado en revelación a los hombres. Ellos dicen, si la mayoría la aprueba, entonces está bien. Y sabemos que la mayoría muchas veces ha aprobado toda clase de cosas perversas. ¿Cómo lo hacen en nuestros días? ¿Rechazan a Dios? ¿Rechazan su ley moral? ¿Rechazan sus mandamientos? ¿Rechazan su revelación? ¿Suprimen con injusticia la verdad que les ha sido revelada a través del orden creado y sus conciencias? ¿Y aprueban lo que la mayoría está de acuerdo? Es lo que vemos hoy en nuestros días, con aquellos que profesan todas estas ideas LGBT, por ejemplo. ¿Qué hay en común? Rechazan a Dios, rechazan su revelación, rechazan su ley moral y se encuentran aprobando lo que aprueba la mayoría. Y se vuelven hacia los cristianos y dicen, está mal creer en Dios y creer en su ley moral. Bueno,
La mayoría en esta iglesia tal vez estemos de acuerdo en lo que creemos acerca de Dios. Entonces, si usted viene aquí y entra en nuestra iglesia, su estándar no sirve. Debemos explicarles cosas como esas. Nosotros no creemos en la ley de Dios porque todos estamos de acuerdo aquí. Creemos en la ley de Dios, en su ley moral, dada como revelación a la humanidad, porque Él es el Dios soberano que ha dado a conocer su palabra. Dios es el estándar. En tercer lugar, deberíamos concentrarnos en la reconciliación con Dios. La necesidad fundamental y más urgente de la humanidad entera es la de reconciliarse con Dios. Todos los hombres se enfrentarán un día a la verdad de su condición caída en Adán, a su naturaleza pecaminosa depravada y su necesidad de un sacrificio expiatorio para reconciliarse con Dios, con ese Dios que ha rechazado. Todos los hombres son por naturaleza ateístas en sus corazones, en el sentido en que no quieren tener nada que ver con el Dios verdadero. El salmista lo expresó en el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y si bien el necio para nuestros oídos es la persona terca, la que sigue insistiendo una y otra vez, pero la palabra habla del necio de otra forma. La palabra habla del necio como aquel que rechaza a Dios, rechaza al Dios que se ha revelado. Particularmente el libro de los Proverbios habla de dos personas, el sabio y el necio. El sabio es aquel que teme a Dios. Y el necio, aquel que lo rechaza y rechaza su instrucción. Dios envió a Cristo al mundo para culminar de manera majestuosa su revelación especial. Cristo vino al mundo para revelarse a los hombres que lo han rechazado por su amor por el pecado. Y en la cruz, Jesús expió los pecados de todos los que alguna vez fueron sus enemigos, como usted y como yo, para llevarnos a una relación reconciliada con el Dios Trino. Cristo Jesús fue declarado culpable para que los pecadores como usted y como yo podamos ser declarados justos y recibir las bendiciones de nuestro Creador. Los hombres que hoy en día rechazan a Dios y que se profesan a sí mismos ateos, tienen necesidad de Cristo. Algunos lo saben y lo rechazan, otros lo ignoran, otros lo rechazan abiertamente, con odio. Nosotros como creyentes debemos confiar en que Dios es el que cambia los corazones. Dios no ha llamado a su pueblo a participar en apologética simplemente para ganar argumentos o debates. Más bien Él llama a los cristianos a defender y promover la fe cristiana
para que a través de estos esfuerzos Dios obre en los corazones de los hombres, en las almas de los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo, para traerlos así en este tiempo. Lo que nos corresponde a nosotros es estudiar las Escrituras, estudiar la doctrina, entender y conocer la fe cristiana, la fe que profesamos, y así poder predicarles la verdad, el Evangelio, y clamar al Señor porque su Espíritu Santo les despierte para vida eterna. Nosotros como creyentes debemos ser celosos por difundir el Evangelio a todos los que están en este mundo perdido, sabiendo que cada uno de los que rechace a Dios y permanezca en ese rechazo hacia Dios se perderá eternamente. Sin embargo, hermano y hermana, no es nuestro estudio, nuestra piedad o nuestra razón y capacidad de articular nuestra doctrina la que cambia los corazones de los hombres pecadores. Sabemos que todas las personas están muertas en sus delitos y pecados, y desde la caída todos se encuentran con una comprensión de la verdad oscurecida por el pecado, alejados de Dios y de su vida. La necesidad que ellos tienen es de una regeneración espiritual. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Sí, nuestros argumentos son firmes porque están basados en la verdad del Dios creador que se ha dado a revelar y ha dicho cómo son las cosas, cómo es el mundo que nos rodea. Nosotros tenemos la verdad. El Dios trascendente se ha dado a conocer. Pero ningún argumento, ningunas palabras nuestras, por solo no nuestras palabras, puede transformar el corazón de los hombres. Si el Espíritu Santo de Dios no hace una obra en ellos, debemos entonces orar y clamar a Dios que mueva y que utilice las débiles palabras que nosotros podemos profesar, use la debilidad de nuestras voces y de nuestros argumentos para salvar a través de la obra poderosa de su Espíritu. La regeneración es en sí la obra soberana de Dios, de su Espíritu. Solamente Él puede traer pecadores de la muerte espiritual a la vida espiritual. Te recordamos la instancia en la que el Señor lleva al profeta Ezequiel a aquel valle de huesos secos. Le muestra un valle lleno de huesos muertos, secos. En esa instancia le pregunta al profeta: ¿vivirán? ¿Vivirán estos huesos? El profeta responde adecuadamente: tú lo sabes, Señor. El profeta responde de esa manera. Y entonces le es encomendado al profeta profetizar sobre esos huesos. Y el Señor hace una obra milagrosa restaurándoles. De la misma manera, el Señor nos llama a nosotros como creyentes
a profetizar sobre esos huesos secos, sobre aquellos corazones amargados y secos, enfurecidos por su ateísmo y por su odio y aberración contra el Dios vivo y verdadero. Entendiendo que el Espíritu Santo de Dios puede venir y soplar sobre sus vidas, restaurarles de donde quieran que estén y transformar ese odio que tienen contra Dios en amor por Él y por su palabra. Ese es el poder del Dios vivo y verdadero. Ese es el Dios que nos ha salvado a usted y a mí, que nos ha rescatado de donde estábamos y nos ha traído a su rebaño. Clamemos con fe y con paciencia para que el Señor nos auxilie en nuestro estudio de la palabra para encontrarnos preparados cuando se demande razón de la fe que hay en nosotros, pero también para que Él utilice ese conocimiento que nos ha dado para predicar la verdad, para hacerlo con amor. Hecho en Cristo Jesús, trayendo salvación a pecadores como nosotros. Tú te has dedicado a salvar y a transformar vidas de hombres y mujeres que te rechazábamos y a pesar de que tal vez no lo hiciéramos con palabras, lo hacíamos con nuestras obras. Tú, oh Dios, has dado vida a nuestras mentes, nuestras almas. Señor, confiamos que tú puedes hacerlo con todos aquellos que tú llames. Oramos, Señor, y clamamos por aquellos que nos rodean y que se encuentran hoy en día rechazando tu verdad. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, tu evangelio, las buenas nuevas de salvación a aquellos que nos rodean. Ayúdanos a hacerlo con todo esfuerzo de nuestra parte, fortalecidos en el poder de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio, a donde quiera que estemos y con quien quiera que estemos, a predicarlo a nuestros familiares, a predicarlo a nuestros hijos. Y así, oh Dios, traer todos aquellos a quienes tú has llamado a tu redil para la gloria